¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy estaremos debatiendo sobre la pobreza extrema en Venezuela. $733.000 personas viven en pobreza extrema en Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística. Cifras que ponen en cuesta arriba la promesa del gobierno. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que erradicará la pobreza para el año 2018, justo antes de concluir su periodo presidencial 2013-2019. Yo tengo una gran fe en que vamos a avanzar ahora sí con más fuerza a erradicar la pobreza y a llenar de igualdad y de felicidad al pueblo y a lograr una meta. El año 2018, yo como presidente de la República tendré la felicidad de decirles a ustedes que el 31 de diciembre del 2018 hemos logrado la meta miseria cero en Venezuela. La pobreza en Venezuela aumentó 6,1 puntos porcentuales el año pasado y se ubicó en 27,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística. La pobreza extrema también se incrementó al pasar de 7,1% en el año 2012 a 9,8% en el 2013. A 15 años ha crecido la pobreza. Creció la pobreza y no la puede maquillar. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística señalan claramente que creció la pobreza. Tampoco puede maquillar el deterioro de los servicios públicos. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, denunció que existe una campaña para hacer ver que en Venezuela la pobreza ha aumentado. Él destaca que la pobreza estructural ha disminuido con la construcción de viviendas y la mejora de los servicios. Este es el tema que estaremos tratando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Víctor. La pobreza extrema ha aumentado según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Ha disminuido según el propio Elías El Yuri, presidente de este instituto, y también del canciller Elías Agua, quien hace algunos días dijera que había reducido la pobreza extrema en Venezuela. Eso es lo que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Les presento de inmediato a nuestros invitados. Comenzamos con Ney Gámez. Él es estudiante de Ingeniería Automotriz de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero y vicepresidente de la Federación Bolivariana de Jóvenes. A su lado está Daniel Teixeira, estudiante de Economía UCB y miembro del Movimiento Gestión de Economía. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Ustedes también pueden ser parte de esta discusión escribiéndonos a través de Estudiantesbb para su participación. Su opinión es muy importante y seguro alimentará mucho este debate. Pobreza extrema en Venezuela ha disminuido, se ha incrementado. Pareciera que incluso el propio Elías El Yuri se contradice al presentar unas cifras y luego decir que es una campaña para hacer ver que se está incrementando. ¿Qué pasa con la pobreza extrema en Venezuela? Mira, la pobreza extrema, el mismo presidente Elías Yuri del Instituto Nacional de Estadística nos dice de que de 9.8, como lo acaban de poner, bajó a 6.8 en lo que va este año. También tenemos que estar claros de que hay una campaña no solamente para crear de que la pobreza extrema subió, sino que hubo una campaña totalmente de desestabilización que hizo que subiera de 7.8 del 2012 a 9.8 en el 2013. O sea que sí hubo un incremento anual. Es lo que me acabas de decir. Sí, es que hubo un incremento, lo acabas de pasar en este momento, existió un incremento, pero también eso se debe a que existió realmente se dedicaron, como lo vimos, en estos días tuvimos guarimba, ahorita la especulación nos está matando, hay que aceptarlo, la especulación nos está matando, la inflación realmente ha subido en exceso, pero es porque también la inflación no la maneja el gobierno, la inflación la manejan ciertos grupúsculos elitescos de la que manejan la economía, o de así manera, o que manejan esos grandes emporios de alimentos o de productos básicos que realmente no maneja el gobierno como tal y que se han dado la tarea de incrementar y que nos hemos visto que ha subido la inflación en este caso. Daniel, ¿existe o no existe pobreza extrema en Venezuela? Bueno, como bien dice el mismo Instituto Nacional de Estadística, por supuesto que existe la pobreza extrema en Venezuela. Aumentó, según el Instituto Nacional de Estadística, con respecto al año pasado, se encuentra en 9.8%, cifras muy graves, viendo que la pobreza extrema sería básicamente aquellas personas que perciben un salario menor a lo que es la canasta alimentaria, cosa que es muy grave porque
si tu salario que percibes no sobrepasa el tope de lo que es la canasta alimentaria, ¿cómo haces para sobrevivir? Es algo muy grave que viene a raíz de un proceso que se ha dado durante todos estos años, de políticas económicas que se han dado, que quizás a corto plazo solucionaron un poco lo que es el tema de la pobreza, pero a un largo plazo... ¿Qué tipo de políticas? Políticas económicas, el gasto público el cual ha incurrido el gobierno desde ya muchos años atrás, desde el inicio del primer periodo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¿En qué gasto público? ¿En qué? El gasto público del gobierno ha incrementado, quizás ha incrementado en cosas que son necesarias, misiones, intentar arreglar el sector de salud, pero no lo han conseguido, además de que han destruido el aparato productivo de la nación, cosa que es mucho más grave debido a que el aparato productivo de la nación es el que va a sustentar a largo plazo a la nación, es el que va a mantener a nuestra nación en índices estables. Si tú te basas únicamente en gasto, en endeudamiento, va a llegar un punto en el que no vas a poder sostener esas políticas y de una forma u otra los índices van a empezar a caer o van a empezar a subir dependiendo cuál sea el panorama, en este caso subiendo. Si tú dices que está mal lo de las políticas, entonces que volvemos a lo pasado, donde nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional cuando hacía lo que le daba la gana con nosotros. Cuando tú dices que está grave, ¿no? que ese 9.8 es grave, bueno, no sé qué edad tienes tú, pero miren, esto está en la misma página del Instituto Nacional de Estadística. Sí, vamos a dar la referencia porque por el tamaño de la letra dudo mucho que pueda apreciarse en los monitores. Pero aquí nos dicen que en el año 97 la pobreza extrema está en 29.5%. Y aquí vemos cómo ha ido bajando 23, 24, 20, 19, 20, 19, ha ido bajando. Cuando el gobierno revolucionario tomó las riendas del país, ha ido bajando. Hasta que llegamos al año 2002 y en el año 2003, donde subió gracias a que aquí hubo un golpe de Estado y un sabotaje petrolero, y tenemos que decirlo. Aquí cerraban la Santa María, aquí quedó mucha gente sin empleo y la pobreza extrema subió. La pobreza extrema se llevó a 30.2% en el año 2002, aquellas personas que tú apoyas, que hicieron ese paro petrolero. Y 29 hasta el día de hoy, que está en 9.8, aquí lo tenemos. En el 2013. Con respecto a estas cifras del INE, sería hablaba de que en el año 2014 bajaba a 6.8. Sería algo importante destacar por estas cifras del INE. ¿Cómo es que se sacan estas cifras? ¿Cómo calcula el INE estas cifras? Porque si bien las cifras son manipulables, como lo puede manipular un lado, lo puede manipular el otro. Eso es así. Ahora, yo tengo aquí unas cifras podría decirse del otro lado, por así decirlo, los cuales calculan, por lo menos hablando de lo que es la canasta alimentaria, ellos calculan que para mayo de este año, la canasta alimentaria ronda los 11.000 bolívares fuertes. Y para febrero de este año... ¿Qué fuente es esa? Esto es el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social. Y el INE, para febrero de este año, que es la última cifra que coloca sobre canasta alimentaria, ellos ponen, según sus estudios, 3.730.48 bolívares la canasta alimentaria, teniendo que para ese entonces lo que era el sueldo mínimo era de 3.270 bolívares, dejando 460.48 bolívares a la canasta alimentaria más arriba. O sea que las personas no podían acceder. Dame un permiso para mandar a corte. Se nos acaba el tiempo en esta primera parte y así le damos paso a nuestros tuiteros para escuchar sus opiniones. Pero antes voy a dejar una inquietud porque en la parte anterior el gobierno se basa en las misiones para sacar de la pobreza extrema al país. Sin embargo, Daniel hacía una afirmación que decía que esas misiones han fracasado y que por eso el incremento de la pobreza extrema. Vamos a analizar esa parte. Su participación a través de Twitter, @Roberto454. Esta pobreza es inducida. El gobierno tiene los dólares para comprar todo lo necesario, pero no los quiere dar. David Seijas, el INE engaña con las cifras de la economía. Es un desastre y casi estamos en periodo de recesión. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Parte de su participación. Hacemos una pausa, ya venimos.
Continuamos el encuentro con los estudiantes. Estamos hablando sobre la pobreza extrema en Venezuela. En la parte anterior dejábamos una interrogante. El gobierno se basa en las misiones para afirmar que la pobreza extrema ha disminuido. Sin embargo, Daniel aseguraba en la parte anterior que las misiones han fracasado. ¿Cuál es tu posición? ¿Han fracasado las misiones? Bueno, yo creo que él se contradecía. Él decía que era un gasto innecesario, pero que a la vez fue bueno y tal. Yo le pregunto que nos vayamos a aquellas personas que han recibido una vivienda digna y le preguntamos si es un fracaso. Aquellas personas que pueden adquirir, porque lo que él comentaba hace un momento de que las canastas básicas aumentaban. Sí, tiene razón, no podemos tapar eso con un dedo. Aquí hubo un plan de desestabilización, que la inflación nos mató, que realmente todos los productos se fueron por encima. Tiene razón, pero aquellas personas que con poco dinero pueden adquirir productos de la cesta básica, y pueden sustentar por un mes, preguntémonos si están mal esas misiones. Aquellas personas que no podían ver y que hoy pueden ver, aquellas personas que no sabían leer ni escribir y gracias a la misión Robinson hoy dejaron de ser analfabetas. Recordamos que Venezuela fue uno de los países que erradicó el analfabetismo por completo. Pero no solo eso, recientemente el ministro de Educación y también vicepresidente para el área social del PSUV, Héctor Rodríguez, pues aseguraba que no solo las misiones por sí son las que van a ayudar a salir de la pobreza, había que a través de esas misiones educar a las familias para que ellas mismas pudieran ir superando ese nivel de pobreza. Vamos a escuchar lo que dijo recientemente Héctor Rodríguez. Porque si este hogar no se consolida y además no entra en un proceso sostenido de formación, va a ser un hogar permanentemente dependiente y la idea es acompañar el hogar, pero que él mismo pueda salir adelante. Al parecer entonces está todo pensado para que la misma familia vaya superando su situación de pobreza. ¿Cuál es el punto concreto en el que tú ves la dificultad, Daniel? Bueno, básicamente es porque, o sea, a mí me parece bien una iniciativa como unas misiones, como ir de la mano con las familias, me parece una buena iniciativa, pero esa no es la solución de raíz, porque yo puedo implementar muchas misiones, yo puedo gastar y gastar y gastar en misiones que van a tener unos efectos positivos en este tiempo, en este corto plazo, en este momento. Pero a largo plazo... ¿Gasto o inversión? Gasto, yo diría una inversión, eso es lo que te iba a decir, porque cuando tus padres costean tu destino no están gastando en ti, están invirtiendo para que tú seas un hombre de provecho. Pero estoy hablando del punto de vista del gobierno. El gobierno es el que está gastando en las misiones. Yo diría inversión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Porque es que yo digo que esto se traduce en gasto. ¿Por qué? Porque las misiones, hasta cierto punto, no llevan a la persona al punto de calidad necesario como para poder insertarlo en la sociedad, por así decirlo. Por ejemplo, el 41% de la población activa profesional, 40.7 para ser específicos, trabajan en el sector informal. No gozan de muchos beneficios laborales. No pagan los impuestos que deberían pagar al Estado. Muchas de estas cosas se ven a raíz de la falta de educación que ha habido en la nación. Yo estoy a favor de unas misiones, pero no es la solución. La solución es que el sistema educativo público sea mejor, mucho mejor que el sistema privado, del sistema de educación privado, que los hospitales públicos sean mucho mejores que las clínicas. Está bien que hagamos misiones más cercanas a los barrios y demás, pero si paralelamente no arreglamos los servicios públicos, no arreglamos los hospitales, no arreglamos las universidades, las escuelas, no arreglamos toda esta cantidad de sectores que afectan la vida cotidiana, a largo plazo el gobierno no va a poder seguir manteniendo las misiones, porque ellos mantienen a las misiones en una mecánica de endeudamiento. Ellos se endeudan, y va a llegar a un punto en el que ellos ya no van a poder endeudarse. Tú decías que antes era el Fondo Monetario Internacional, bueno, ahora es China, siempre es lo mismo. Solo que ahora es China el que le presta a Venezuela. Bien, eso a lo mejor va en concordancia con la posición asumida por el presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, quien también esta semana reciente se pronunció al respecto y planteaba la visión, tal vez en concordancia un poco con lo que comentaba Daniel, reactivando más a la economía, más que continuar con las subvenciones, con las ayudas sociales, reactivar la economía para que sea la misma economía la que ayude a salir a las familias de la pobreza. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Márquez. Vamos a reactivar la economía y generar empleo. Así, en el corto plazo, tenemos a la pobreza disminuyendo. Cuando usted quiera,
le explicamos cómo tiene que hacer. Se ha hecho en otras partes del mundo. Venezuela es el único país que no lo está haciendo. De tal manera que esos anuncios no se convierten sino en sal y agua y es una decepción más para el pueblo. El problema está entonces en el método. A lo mejor las misiones no es la solución. A lo mejor es la reactivación de la economía. Bueno, yo diría realmente no diría que las misiones fracasaron. Realmente no diría que eso. Quizás habría que implementar un poco, como dice el compañero de la economía, X. Pero se puede mantener el tiempo como pide. No, yo Daniel. te digo que sí. Sí, las misiones tienen que mantenerse. Es más, que Capriles le agarró como su plato de campaña principal, que las misiones eran lo máximo en aquel entonces. Pero sí tenemos que decir algo claro, ¿no? La educación anteriormente, cuando yo estudiaba, recuerdo en el liceo, en el colegio, mi mamá tenía que pagar una inscripción. A veces tenía hasta que pedir prestado, recuerdo, para cancelar una inscripción. Hoy la educación es completamente pública, completamente gratuita, hermano. Aquí no se pide ningún tipo de colaboración en ningún colegio público. Al contrario, te dan las canaimitas, te dan los libros, te dan los cuadernos. Tú me vas a decir que vamos de mal en peor. Realmente, la educación ha mejorado en Venezuela. La salud, de alguna manera, tenemos que ir mejorándola, pero que estamos peor que antes es mentira. Yo no sé qué edad tienes tú, te digo, pero aquí las cosas hemos ido mejorando. Y por lo menos en mi caso, yo trabajo en una de las empresas públicas del Estado y la nómina de esta empresa, cuando yo ingresé, era de 4.000 personas. Ahorita tenemos una nómina en 4 o 5 años de 10.000 personas. Es decir, que estamos creciendo. El empleo en Venezuela está creciendo. Pero lo que pasa es cuando se crea un plan, cuando empiezan a hablar de algo, crean un laboratorio. Yo digo que es un laboratorio donde crean un tema y con ese tema nos vamos. Ahorita es por la pobreza extrema, que la pobreza extrema, que la pobreza extrema. Entonces salen todos los articulistas políticos con el mismo tema de la pobreza extrema, y creyendo dejar mal de alguna manera que en Venezuela existe una pobreza, que en Venezuela vamos de mal en peor, cuando realmente tenemos que combatir la especulación, tenemos que combatir la inflación, sí tenemos que combatirlo, pero eso lo combatimos nosotros mismos como venezolanos. Nosotros mismos como personas, al no comprar cuando se exceden en los precios, no los compremos simplemente. Hagámosles un boicot. Bueno, mira, ¿Cuál es la proyección? Ahorita él habló un poco sobre lo que es el aumento del empleo, por lo menos en lo que es su sitio de trabajo. Bueno, esta es una de las, yo no estoy en desacuerdo con que el empleo aumente, obviamente, no lo estoy, pero esta es una de las razones por las cuales el gasto público del gobierno sigue aumentando y aumentando y aumentando, porque las nóminas de los ministerios, de las empresas públicas, siguen aumentando y su gasto aumenta y aumenta cada vez más, lo que hace que recurran a un mayor endeudamiento. ¿Qué pasa si el precio del petróleo llega a bajar en algún momento? Ya no van a poder sostener el endeudamiento que van a tener que empezar a privatizar muchas de las empresas. ¿La economía actual es capaz de mantener en el tiempo estas misiones? No, para nada, porque las misiones son un gasto recurrente en el tiempo, no es una inversión que está realizando el Estado a un largo plazo, donde ya después ellos no tengan que realizar un gasto excesivo, o sea, para mantenerla. Tus padres están gastando en ti la educación. Tu padre es un gasto, tus padres es lo que gastan en ti en la educación. El punto es que pero dime, tus padres están gastando, no están invirtiendo en ti. No lo están haciendo. ¿Tus padres están invirtiendo en ti o no están invirtiendo? El costo que tiene el gobierno para mantener en el tiempo las misiones, los hospitales, las universidades, está incrementando cada vez más. ¿Y cómo incrementa incluso aún más? Con casos como lo es la inflación. Tuvimos una inflación de 56.1% el año pasado y este año se perfila una inflación de más del 60%. Con precios como estos. ¿Quién maneja la inflación? ¿El gobierno? Bien, obviamente el gobierno tiene el poder por medio del Banco Central de disminuir la inflación. Vamos a hacer una pausa en este momento y le damos paso a quienes nos escriben a través de Twitter. Mariana Márquez dice: pobreza es lo que abunda en este país, no me vengan con que en la cuarta había más pobres, asegura ella. Lauris Macías: tanto la pobreza económica como la educativa va en ascenso, lamentablemente. Parte de sus opiniones. Gracias por escribirnos. Continúen participando, ese Estudiantes Bebé. En una pausa, ya venimos.
Estamos en la parte final de este encuentro con los estudiantes hablando sobre pobreza extrema. Su participación a través de Twitter, Francisco Mendoza. Hoy en Venezuela ya no se habla de pobreza, más bien se abusa de los beneficios que tiene el pueblo. Alfonso Magno, ¿cómo puede haber menos pobres si el gobierno ha cerrado sistemáticamente las fuentes de empleo? Esa es la pregunta que deja Alfonso. Ney. Yo digo que lo que ocasionó el Caracazo, eso fue una explosión social, que ahí sí había pobreza. Ahorita no tenemos ninguna explosión social, que el pueblo... Te digo una cosa, la revolución llegó a este país con un proceso social, con un programa social, donde hemos ido, y de alguna manera, la política económica que se ha creado en Venezuela, con sus altas y bajas, como dije, en el 2002 tuvimos un bajón muy fuerte debido al golpe petrolero, pero la política económica ha ido subiendo paulatinamente, escalativamente, las mejoras sociales de Venezuela. ¿Qué perspectivas tenemos entonces? ¿Se va a mantener la tendencia a incrementarse la pobreza extrema? ¿Va a ser un pico que luego comenzará su descenso? No, yo creo que es un pico que luego comenzará su descenso, te digo porque realmente ahorita el gobierno está atacando la inflación, está atacando la especulación y hemos visto que hemos mejorado en eso. Hemos ido paulatinamente mejorando y disminuyendo poco a poco la inflación. Pero necesitamos aún más, necesitamos darle más. Y por eso yo, en mi expectativa, digo que vamos a seguir mejorando. Por nuestra parte, nosotros como venezolanos seguiremos defendiendo este proceso socialista en el terreno que sea. ¿Somos los venezolanos menos pobres, Daniel? Bueno, mira, vamos en caída. Esa es la conclusión, vamos en caída. Porque la única forma en la que esto pueda, por así decirlo, tomar una vuelta en U es que el gobierno cambie sus políticas económicas, que deje atrás las fiscalizaciones que tanto daño han causado con el tema de la escasez, que ayude a las empresas privadas en conjunto con las mismas que son de ellos públicas a mejorar la producción a nivel nacional para así nosotros aquí dentro del país poder producir todos estos bienes y los mismos servicios y no tener que importar nada. Y por último, un proceso en paralelo con lo que viene siendo todo lo que puede hacer una oposición, porque si estamos solos y no pedimos ayuda o no nos autocriticamos para saber si estamos haciendo algo mal o algo bien, al final no vamos a llegar a ningún lado. Cuando tú dices que dejar la fiscalización, dejar que pongan el precio a lo que le dé la gana. Los empresarios pongan una lavadora en 100.000, 120.000 bolívares. Para nada. La fiscalización es un vicio, una regulación que afecta la producción. Cuando fiscalizan algo es porque hay una ganancia, hay un 30% de ganancia, pero si tú me dices, los precios no suben porque las empresas quieran subirlos, los precios suben porque el gobierno tiene una relación. Bueno, yo estudio economía, te lo estoy diciendo, los precios suben es porque el gobierno tiene una regulación en divisas, tiene una regulación en productos, tiene una regulación en servicios, tiene una regulación para todo. Exacto, se ha demostrado que compran con una divisa y la venden a la divisa superior. Lo han demostrado. Sí, bueno, en todo caso, creo que lo que necesitamos todos es que haya mejor calidad de vida. Claro, ahí coincidimos absolutamente todos y debemos trabajar todos juntos, incluso usted que nos está viendo en su casa, sea economista, no sea economista, incluso tenga trabajo o no tenga trabajo, debemos trabajar porque los venezolanos tengamos una mejor calidad de vida. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos sintonizado y por haber participado. Si quieres saber todas las opiniones que se generaron a través de Twitter, visítenos a nuestra página SEstudiantesBB y también pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Encuentro con los Estudiantes. Gracias de nuevo, será hasta la próxima semana.